Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Este es el equipo de Fernando Javier Pecho Torres, Mena Costa José Isaí, Marcia Lucía González Pineda, Rafael Villalobos, José Osorio y Liedad Morales Vadillo. Nosotros hablaremos sobre la cultura maya. Este documental se tratará sobre la cultura maya. Así que comenzamos. Los antiguos mayas eran expertos observando el cielo. También crearon los calendarios más exactos de la historia humana. Los antiguos mayas tenían una fascinación con los ciclos del tiempo. El Tizoc, además de eso, los mayas también desarrollaron el calendario de cuenta larga para dar cronología a eventos mitológicos e históricos. Los calendarios de cuenta larga incorporan ambas tipos de calendarios, el Hab y el Tizoc, entrelazados en un ciclo de 52 años. Por ejemplo, el ciclo del Hub es de 365 días y se aproxima al año solar. El Hub es un calendario de 19 meses. El Hub está compuesto de 18 meses llamado Unial, de 20 días, y un mes de 5 días. Este mes de 5 días se llama Wayeb. De este modo, 18 por 20 más 5, 365 días. Y por otra parte, también de parte de los mayas, la característica más importante de su tipo de numeración es un sistema de base de 20. Eso significa que es un sistema de numeración vigesimal en lugar de decimal. En la práctica, esto implica que existen 20 símbolos distintos para representar los números del 0 al 19. Estos símbolos generan a su vez, a partir de la combinación de puntos y rayas, un punto representa el número 1, mediante varios puntos se puede representar de 2, 3 y 4. Y a continuación va a explicar su parte mi compañero. La mayoría de las tierras mayas se encuentran en la totalidad de la península de Yucatán y la gran parte de los actuales estados de Chiapas y Tabasco, en México, en todo Belice y Guatemala, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Periodos históricos: Preclásico temprano, 2000 a.C. a 1000 a.C. Durante este periodo, los primeros asentamientos mayas comenzaron a desarrollarse en la región mesoamericana. Se establecieron las bases de la civilización maya, incluyendo la agricultura, la cerámica y la arquitectura. Preclásico medio, de 1000 a.C. a 300 a.C. Los asentamientos mayas continuaron expandiéndose y desarrollándose durante este periodo. Se construyeron los primeros centros ceremoniales y se establecieron jerarquías sociales más definidas. Preclásico tardío, de 300 a.C. a 250 d.C. Después de este periodo se observan un mayor desarrollo cultural y arquitectónico con la construcción de grandes pirámides y la proliferación de la escritura y la astronomía. Clásico temprano, 250 a.C. a 600 d.C. Este periodo fue testigo del apogeo de la civilización maya, con la construcción de ciudades-estados poderosas como Tixcal, Palenque y Copán. Se desarrollaron sistemas complejos de escritura, matemáticas, astronomía y calendarios. Clásico tardío, de 600 d.C. a 900 d.C. Durante este periodo, muchas ciudades mayas expandieron un colapso repentino. Se desconocen las razones exactas, pero se cree que factores como la guerra, la sobrepoblación, la deforestación y la sequía podrían haber contribuido al declive de la civilización maya. Postclásico, 900 a.C. a 1524 d.C. Después del colapso del periodo clásico, algunas ciudades mayas continuaron existiendo y nuevas ciudades surgieron en el norte de la península de Yucatán. Durante este periodo, los mayas también encontraron contacto con otras culturas mesoamericanas como toltecas y los aztecas. A continuación hablaré sobre la organización política y social de los mayas. Los mayas son una civilización mesoamericana que prosperó entre los siglos III a.C. y X después de Cristo. Tenían una organización social y política compleja. En la cima de la jerarquía se encontraba el gobernante, a menudo llamado Halach Winik o Cuhul Ahau, quien ostentaba el poder político y religioso. Este líder tenía la responsabilidad de asegurar la prosperidad del reino mediante la comunicación con los dioses y la toma de decisiones cruciales. La sociedad maya se divide en clases sociales claramente definidas. La nobleza, que incluía a los gobernantes y sacerdotes, ocupaba la posición más alta. Los agricultores, artesanos y comerciantes
formaban la clase media, mientras que la clase baja estaba compuesta por esclavos y prisioneros de guerra. Además, los mayas vivían en ciudades-estados independientes, cada una gobernada por su propio gobernante. Una de las cosas por las que la cultura maya se destacó fue por su avanzada economía basada en agricultura, el comercio, la artesanía y la exploración de recursos naturales. Para empezar, la agricultura era una de las principales actividades económicas de los mayas. Cultivaban una amplia variedad de cultivos como maíz, frijoles, calabaza, cacao, chiles y algodón. Utilizaban métodos avanzados de agricultura como terrazas, canales de riego y sistemas de cultivo en terrazas. Además, los mayas también se dedicaban al comercio, tanto a nivel regional como internacional. Intercambiaban productos agrícolas, artesanías, piedras preciosas, plumas exóticas, textiles y cerámica con otras culturas mesoamericanas como los aztecas y los toltecas. La artesanía también era una importante actividad económica entre los mayas. Eran los expertos en la fabricación de cerámica, tejidos, joyas, esculturas de piedra y madera, entre otros. Muchas de esas artesanías eran utilizadas como objetos de intercambio en el comercio. Por otro lado, los mayas se dedicaban a la exploración y extracción de recursos naturales como la sal, la obsidiana, la jade y el oro. Estos recursos eran utilizados tanto para el comercio como para la elaboración de objetos lujo y rituales religiosos. Los mayas eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Sus principales deidades fueron Hunab, Ku y Tzamana, aunque también tenían otros dioses en representación de la lluvia, el viento, la muerte, la guerra, etc. Su religión fue una de las más complejas y sofisticadas del mundo indígena americano, debido a la importancia que tenían en todos los niveles de la sociedad.